Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, compartiremos con todos nuestros oyentes la siguiente pregunta. ¿Hay otra sanidad posible? Para hablar de este tema nos acompañará Pedro Ureña, ATS jubilado que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en los centros de salud del municipio de Torre Pacheco. Pueden seguir La Peonza en nuestra frecuencia habitual, 87.7 de la FM, en la web radiotorrepacheco.es y a través del Facebook Live de esta emisora. Además, también pueden participar en la tertulia enviándonos un mensaje de audio al WhatsApp de Radio Torre Pacheco en el teléfono 627 93 45 44. Recuerde, este miércoles hablaremos de sanidad en La Peonza. Nos escuchamos a partir de las 7 de la tarde. Buenas tardes de nuevo. Bueno, tengo la suerte de poder estar de nuevo con ustedes. Nos falta Antonio, que sigue con su proceso de recuperación, pero nos acompaña María José Molina, Miguel Galindo y bueno, nuestro invitado especial, que ya lo conocen ustedes más que Pedro Ureña. Y el tema en el que vamos a hablar hoy es sobre, si no estoy yo confundido, si otra sanidad es posible. ¿De acuerdo? Me pedí notas para el título porque el día que se decidió la reunión pues yo estaba ocupado en unos menesteres relacionados con la sanidad también, digamos. Sí, relacionado con la sanidad. Por lo tanto, bueno, nos pueden ustedes seguir, como ya saben, en Radio Torre Pacheco, en el 87.7 de la FM, en la página web radiotorrepacheco.es y en el Facebook. María José, ¿cómo es? Pues creo que es live. Live, y en Facebook Live. Facebook Live. Nos pueden ver en directo y después en diferido. Incluso nos pueden ver en YouTube. En YouTube. También, ¿vale? Sí. Y bien, y hoy toca hablar el tema de otra sanidad es posible porque, a ver, teniendo en cuenta, desde mi punto de vista, y yo hablo casi en plan profano porque yo pertenezco a un colectivo, el colectivo de los funcionarios del Estado, que tenemos MUFACE, la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, que tiene un concierto con determinadas entidades sanitarias y podemos recibir asistencia sanitaria con esas entidades. También podemos estar perfectamente en la Seguridad Social, Sí, ¿vale? Y la Seguridad Social, vista desde fuera, desde todo el mundo, considera que tenemos un sistema sanitario comparado con el resto de Europa que es inmejorable. Pero una vez que te metes dentro del sistema, y luego hablaremos de ese tema, pues te das cuenta de que en España hay 17 reinos de taifas diferentes, creo que se llaman comunidades autónomas, donde cada comunidad autónoma tiene su propio reyezuelo, que nombra a su propio visir encargado de la sanidad y que tiene unos medios económicos que invierte y distribuye entre el resto de los visires para que a su vez... Y me da a mí la impresión de que si miras desde el noroeste y terminas en el sureste, pasas por el sur, por el centro, tienes toda la costa valenciana, tienes Aragón
Y es decir, tienes los que se consideran, a lo mejor voy a ser un poco político en este caso, sin ser mala cosa. Sin serlo, ya serlo empieza, yo. Bueno, ya empiezas mal. No, porque solamente voy a hablar de colores. No voy a hablar de política, voy a hablar de colores. Todos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los colores azules, yo hablo de los colores azules, que tienen además tienen un jefe. Bueno, tiene un jefe y una subjefa, que es la que manda, pero bueno, pero el jefe. Y resulta, pues, que, escúchame, a mí me da la impresión, porque yo tengo familia viviendo en Andalucía, que son profesionales de la salud. Uno de ellos, que es casado con una persona muy allegada a mí, que está reconocido como uno de los reumatólogos jóvenes mejores de España, y que ayer salió en el Boja, después de un puñado de años ejerciendo, que a lo mejor tiene plaza en una OPE, una oferta de empleo público, pero donde desde el año 2019 no lleva ni trabajando con un contrato digno desde hace un puñado de tiempo. Estoy hablando de los contratos. Leemos la prensa y vemos que faltan médicos y probablemente faltan enfermeros y probablemente faltan centros sanitarios y faltan camas, y todo está en esta. Vamos a centrarnos en nuestro pequeño reino de Taifa, el más cercano. Resulta que si tienes un problema de cabeza grave, vamos a hablar de un hematoma subdural, pues resulta que en el único sitio donde te pueden operar es en la Risaca. Tú tienes un Santa Lucía que le da servicio a más de 200.000 personas, porque nada más que Cartagena solo tiene ya 150.000 habitantes. Y resulta que no hay ni un solo neurocirujano. Te vas a Lorca, no hay ni un solo neurocirujano. Te vas por todas las 8 áreas de región, o sea, de la región, y resulta que los únicos cirujanos están en la Risaca. ¿Qué pasa? Pues que con eso resulta que cualquier persona, sea de donde sea, de la región de Murcia, que tenga un problema como ese, digo un problema como ese, pues tiene que morir en la Risaca. ¿Qué pasa? Que la Risaca está, lo primero, está vieja, tendrá medios, probablemente, pero le faltan camas. Tú no puedes tener una persona a la que has operado, le has hecho un trépano en el cerebro, una trepanación para drenar ese hematoma, y tenerlo 4 días en REA porque no hay camas. Y 4 días en REA sin revisarle las vías, y que cojas un estafilococo aureus y una cosa que a lo mejor te operaban y te iba a tu casa, te tenía que quedar 15 días porque te tienen que poner. Pero eso, 15 días, si tienes suerte de que te den cama. Y que te den cama en un pasillo que lo tienes compartido con psiquiatría. Y además con un sistema que tienen en la Risaca. Estoy hablando de la Risaca, un sistema que tiene de psiquiatría en la Risaca, donde los pacientes de psiquiatría pues están sueltos, o sea, campan por su respeto, fuman por los pasillos, gritan de noche, prácticamente, en fin, personas que están operadas de la cabeza, que necesitan descansar, pues con una persona al lado se tira gritando toda la noche. Luego, estoy contando, ya digo, lo que has vivido. Como toca duele. Lo que has vivido. Exactamente. Luego, hay grandes profesionales también en la Risaca. Eso hay que decir. Hay grandes profesionales, porque no puede ser que esté todo centralizado en Murcia, en la capital. ¿Qué pasa? Que esta mañana hemos tenido que hacer un TAC. Y resulta que yo estaba en la espera, esperando a que nos dieran el CD para llevarlo a la Risaca, en un hospital privado de Murcia, que no voy a nombrar, pero un hospital privado de Murcia que está en Ronda Sur, que cada cual colija y se deduzca. Y resulta que le estaban diciendo al señor de delante: no, esto se lo vamos a mandar a su médico a Caravaca, esto se lo vamos a mandar a su médico al Virgen de Alcázar de Lorca. Decía, vamos a ver, que tú tienes un hospital público, tienes hospitales públicos donde tienes aparatos para hacer TAC, y estás derivando a
la privada porque no tiene suficiente, a lo mejor, personal para por las tardes hacer TAC. Porque eso supone pagar un sueldo extra a la persona. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Y eso es lo que más o menos estamos viviendo, pues casi todas las familias y todas las personas de nuestro país, que estábamos acostumbrados, veníamos de una sanidad pública maravillosa. Como tú has dicho, España ha sido un modelo a nivel mundial en cuanto a sanidad pública. ¿Por qué? Lo sabemos, no solo, bueno, pues por lo que hayamos oído siempre. Fíjate, hasta el propio Obama vino aquí, ¿no? Porque quería hacer una reforma en los Estados Unidos tomando como modelo la sanidad pública española. Perdona, y primero Bill Clinton. Bueno, que pues se interesó muchísimo por el tema. Claro. Bill Clinton. Yo he estado en Estados Unidos, he visto la sanidad americana, la he vivido. Un desastre como ese. Horror. Yo lo que sí quería decir una cosa. Primero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos, pues, no por la parte que me toca, una sanidad pues de las mejores del mundo, por no decir la mejor. Sí. Pero esto hay que ponerlo en un contexto, que claro. el contexto de la eficiencia. Es que eso es muy importante. Sí. No de eficacia, que eficacia por supuesto lo es. La eficiencia, que el concepto de eficiencia es la relación costo-beneficio. Optimización de recursos. Sí. España ahora mismo se gasta el porcentaje que nos gastamos en sanidad sobre el PIB está sobre 6-7%. Lo que, por ejemplo, en Estados Unidos el costo sanitario para no tener ninguna prestación está por cerca del 15% del PIB de Estados Unidos. No. ¿En qué se lo gastan? Sí. ¿En qué se lo gastan? En sanidad. Pero como es privado... Bueno, claro. Ten en cuenta que hay un elemento distorsionador entre la relación médico-paciente, que son las compañías de seguro. Sí. Si no tienes seguro, no tienes nada. Pero eso es lo que está pasando ahora ya aquí. Está empezando a pasar aquí ya hace un tiempo. Y lo ha comentado Juan Bautista y yo lo corroboro. Sí, voy a seguir. Quiero decir que hasta ahora el presupuesto no se ha subido. Es más, durante una época no muy lejana se restringió. Yo nunca entendí cómo se podía mejorar una sanidad restringiendo el presupuesto. El dimensionamiento de las especialidades, de los hospitales, de los centros de salud, es capitativo. Quiero decir que eso va en función del número de pacientes que tienes que asistir. No de pacientes, sino de población. Ahora mismo la región de Murcia, desde luego, estamos también dentro de lo que es España, podríamos decir bastante bien situados. Tenemos 9 áreas sanitarias. Yo he dicho 8, pero son 9. Ahora son 9. Sí, eran 8 hasta hace muy poco. Las 8 áreas sanitarias que tenemos, con un hospital de referencia cada uno, eso, ¿en qué provincia de España está? Desde luego Andalucía no, ni Madrid, que es uniprovincial. Eso está aquí. Y lo digo en honor de aparte de siempre, yo me acuerdo que siempre uno de los mejores gerentes que yo he tenido, o el mejor, por decirlo de alguna manera, siempre nos decía lo mismo. Las necesidades son infinitas, los recursos son limitados. De ahí que la importancia de la gestión, que es fundamental. La gestión, obviamente, hay gerentes muy capacitados, muy válidos, pero cuando empezamos ya con el dedo, con el nepotismo, con que es que este es amigo mío, ¿sabes? Y no vamos a lo que es la calidad y la formación de la persona, pues tiene como resultado pues algunos disparates como los que acabas de nombrar, de gente que no está suficientemente preparada ni capacitada para ostentar una gerencia como las que hoy mismo hay. Hay gerentes muy capaces, muy preparados. No me cabe duda. Uno de los grandes errores que yo siempre entendí que había, aunque he conocido algunos
fantásticos, como el que me he referido, es que prácticamente aquí la condición sine qua non para ser gerente es ser médico. Yo no sé qué gerencia estudian o qué economía estudian en medicina, creo que ninguna. Es que ese es el primer paso para... Hombre, que el director médico sea médico es obvio, ¿no? Pero es que los gerentes, Pedro, perdóname, los gerentes que hasta donde yo he conocido, sean médicos o no sean médicos, el gerente de la Risaca, por ejemplo, ¿quién lo ha nombrado? ¿El político de turno? No, bueno, eso por supuesto es lo que estoy diciendo. Escúchame, el actual presidente... El político de turno es quien nombra al gerente. Que no voy a nombrar, era gerente de Rafael Méndez. Bueno, el político de turno no directamente, aquí en Murcia es el Servicio Murciano de Salud, que está presidido también por un médico que obviamente está diseñado por un político. Pero la mayoría, bueno, sí tienen, hay un cariz político, de siempre lo ha habido, que por es lo que me refería, ¿no? Claro. Que no se busca a la persona más capaz, claro, ¿sabes? Justo. Se busca al que está en mi cuerda y al que esto claro. Tenemos que constituir una meritocracia, sí, donde quien ostente los cargos de responsabilidad sea por mérito, no porque sea amigo mío, esté en mi cuerda. Esto me parece un disparate. Yo me acuerdo cuando cesaron al gerente que he dicho, no hace falta que dé su nombre, pues yo me quedé estupefacto porque aquí se hizo mucho. Y estoy refiriéndome cuando éramos área 2, el área de Cartagena, antes de la segregación con el Hospital de los Arcos. Se hicieron cosas que, bueno, yo no me explico cómo se pudo cesar eso. Nosotros tuvimos un ahorro en farmacia de cientos de millones. Las prestaciones subieron de calidad, un disparate. Todos nos beneficiamos de eso. Éramos sin salud, no era servicio murciano. ¿Quiénes se beneficiaron más de eso? Los profesionales, los centros de salud y los usuarios. Los usuarios, por supuesto. Pero quizás otros intereses que pueda haber por ahí, otros estamentos, otras compañías, tal, no se beneficiarán tanto. Hubo un sector muy poderoso, muy potente, que no se benefició en nada y que puso el grito en el cielo, que vamos, la industria farmacéutica. Exacto. Es que eso te iba a decir, eso tiene un nombre, se llama industria farmacéutica, y en Murcia tenía un nombre. Sí. Cuando tú has dicho, Pedro, antes que vamos a poner esto en contexto, yo creo que el primer contexto en el que tenemos que situarnos es en el de dónde viene la sanidad pública, de dónde viene la educación pública. O sea, son instituciones o sistemas que surgen bajo un principio que es el principio de solidaridad. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pago gustosamente mis impuestos para que otros que no pueden acceder a la educación o no pueden acceder a la sanidad puedan acceder a ella. Pago gustosamente mis impuestos para que las personas que se hacen mayores puedan recibir una paga para que puedan seguir viviendo y puedan seguir recibiendo sanidad pública. Pero desde hace unos años acá se ha exacerbado mucho el interés económico, el interés de grandes oligarquías y sobre todo en el caso de sanidad de la industria farmacéutica. En el caso de la enseñanza pública, los centros privados, que están siendo concertados, pero desde que yo tenía unos 14 años, en el País Vasco ya se empezaron a concertar los centros católicos para dar la posibilidad de que familias pobres, católicas, pudieran llevar allá a sus hijos sin tantos recursos, sin tanto... Bueno, y ahí podríamos entrar en que si sí o si no, si esto. Pero la cuestión es que desde que se da dinero de los presupuestos para cubrir intereses privados, se resta de lo público. Y además, para justificarlo, se merma el concepto moral de la solidaridad en pro del yo por mí y por los míos.
O sea, el egoísmo de, bueno, yo me voy a ocupar de mí y de los míos. ¿Y cómo se llega a eso y cómo se consigue instaurar eso en las personas? Pues a base de mermar la calidad de esos servicios públicos, de cabrear a la gente, de que la gente al final estemos todos diciendo esto funciona fatal, esto no sé qué, esto no sé cuál, yo voy a lo mío y no me importa a nadie. Entonces, al final, como entremos todos en ese juego y nos carguemos de verdad la buena sanidad pública y la buena enseñanza pública, o sea, vamos a un mundo totalmente deshumanizado. Si me permitís, Pedro ha dicho antes, que lleva mucha razón, de que mucha faena y pocos medios, pues el trabajo cada vez sale peor. Yo el otro día vi unos números sacados del propio sistema de salud, donde la más faena, podemos sacarla, ¿Qué? la más faena, podemos sacarla, pues resulta que en España hace 15 o 20 años, sobre la una cuarta parte bien chorreada de españoles tenían sanidad privada y había alrededor, y el resto era sanidad pública. En lugar de ir a más, hemos ido a menos. O sea, ahora resulta que apenas un 15% de españoles pueden permitirse la sanidad privada. Y el 90% pasado de los españoles, y somos muchos españoles, nos hemos pasado a la pública. Eso supone un aluvión de atención pública impresionante. Ahora vayamos a los medios. Ahora vayamos a los medios. Como bien ha dicho Pedro, no solamente nos aumentan, es que se recorta. De tal forma que primero lo pagan los profesionales de la sanidad. Sigo con los números. La temporalidad de profesionales de la sanidad en España es el 53%, más de la mitad. Y en Murcia un 62%. Perdón, cerca de las 2/3 partes. Hace 3 días o así salió una sentencia y luego tú pides a calidad nivel europeo para instando a España que acabe con la temporalidad con la de interino, claro. Y tú pides calidad con 20 y tantos años, imposible. Claro. ¿De dónde? Perdón, yo recuerdo una cosa que me acuerdo que en ese momento me impactó mucho. Nuestro común amigo estaba en Balsica y de pronto una llamada de teléfono. Oye, mañana no venga, que viene el titular de la plaza. Después de 20 y tantos años ejerciendo aquí. Sí. Eso fue así porque lo viví yo. Me acuerdo que recibí yo el dato. Me quedé estupefacto. Digo, pero bueno, esto... Pero no como esa así, ¿sabes? De llamar por teléfono, es decir, oye, mira que se reincorpora una de excedencia que lleva 20 y tantos años en la excedencia y es decir, fulanito o fulanita que has terminado. Esa es la que viene pública. Y te mandan una que no tiene ni idea. Porque se ha olvidado. Después de 22 años. Sí, es que eso lo he vivido yo, y me quitan a una muy capacitada, muy entregada, muy metida en el pueblo, y aquí no pasa nada. No pasa nada. Es la ley. Los sindicatos que controlan el tema de los interinos y tal, aunque tú tengas un tío muy capaz, muy válido, que quiera estar, el sindicato te dice, no, esto es por puntos, y este señor tiene 6 meses más, y le corresponde a este, aunque te manden, yo que sé, con todo mi respeto. Las cosas son así, desgraciadamente. Sí. Quiero decir, lo que decía antes, la meritocracia prácticamente es nula. Quiero decir que no se basa en los méritos de la persona directamente, sino en una serie de ítems administrativos que sin venir a cuento. Tienes un baremo, pim, pam. Sí. Y luego dentro de ese baremo hay una serie de casillas ocultas
que no salen, porque son que si eres afiliado mío, si eres no sé qué, bueno, si eres no por sé supuesto. qué. Pero esa es el funcionariado en España en general. Mira, sí. por contar es que yo vivo rodeado del mundo sanitario porque mi hija también es médico. Cuando mi hija hizo la especialidad de medicina interna, la hizo en Sevilla, en el Virgen del Rocío, y allí estaba con una persona, casualidad, que estudió conmigo en el Colegio Mayor en Granada, Pompeyo Viciana, que es un referente en Sevilla del VIH. Mi hija estaba con él, estaba trabajando, tal. Termina el MIR y el día 19 de mayo le dan los papeles y un papel para que vaya a apuntarse al paro. Es decir, te has tirado los 6 años de carrera, el año de preparación del MIR, 5 años de formación de médico interno. Y cuando tú terminas ese año, en el año 2013, te dicen que te vayas al paro. Mi hija coge y se fue, estoy contando casos personales. Sí, porque como este toca caso duele. son muchos. Mi hija se fue 3 años a una isla que a lo mejor la mayor parte de la gente no conoce, se llama Aruba. Sí. Antigua Antilla holandesa, enfrente de Venezuela. Se habla el holandés, mi hija no sabía hablar holandés, menos mal que sabía hablar inglés. Bueno, después no importó. Casi el Boer se habla allí. No, se llama papiamento. Fíjate. El idioma oficial se llama papiamento. Pero resulta que hay de toda Sudamérica. Por lo tanto, hablaban en español. Sí, el papiamento es una mezcla de español, holandés, francés, criollo. Eso sí. Es un batiburrillo. Pues allí se tiró 3 años. Y entonces luego decidió volverse aquí. Y tuvo la suerte de pillar una chica que estaba de baja y cogió una interinidad en Constantina, en un pueblo que hay en la Sierra Norte de Sevilla, a 90 kilómetros de Sevilla. Bueno, pues ahí lleva del año 2016, 8 años. No tiene plaza fija. Ahora en la OPE parece ser que le van a dar plaza. Porque la que va delante de ella va a renunciar porque está para la siguiente OPE, está la primera, por lo tanto puede elegir mejor. Bueno, quiero decir, estás viendo gente que ha hecho una carrera, ha hecho su MIR, lo hemos formado con dinero de todos los españoles y termina para que después se tenga que ir a la privada, porque resulta que la privada con un contrato que no es mucho mejor que la pública, pero por lo menos a lo mejor es más estable, porque le hace un contrato no por 15 días, o le renuevas cada 15 días, o lo que sea. Mi hija está con un contrato de un 80%, pero yo hoy he visto en el hospital en el que he estado, que no me corto, se llama el Mesa del Castillo, que es un hospital pequeñico, un puñado de zagales jóvenes, médicos jóvenes que han terminado y que no tienen plaza para ir a estar donde están los grandes caimanes. Cuando hacen falta plaza. Cuando hacen falta. Coño, si ahora mismo... Pues yo he oído que en algunos de esos conciertos que hacen con esos centros, luego algunos de los empleados de esos centros, también parte del concierto consiste en que les dan trabajo en la pública. Sí, pues a mi hija no le... los 3 años hablo que se de los de Aruba, los no se lo han valorado para nada. Las publicaciones que tiene... Yo hablo de los concertados. Porque tiene publicaciones con médicos de Holanda, no se lo han considerado para la OPE, ni para nada. Entonces, escúchame, ¿qué pasa? ¿Que tú no estás ejerciendo de médico? ¿Tú no estás investigando el VIH solamente que en Aruba? Y además tiene un trabajo publicado en... Hay una publicación famosa, el Lancet. Es lo que le ha dicho. Lancet. Sí, que Lancet. No se tienen en cuenta los méritos que no se de las personas, la preparación te contratan, y la buena formación y el padre experiencia. de mi hija, pues resulta que no es nadie, un simple profesor de matemáticas de Murcia, bueno, de Torre Pacheco. Sí. Bueno, yo soy de Lorca, pero después de todos los años que todos llevo esos aquí... problemas los tuvo mi hija en ATS, claro. Versión, pero a mí me gustaría hacer posible centrar un poco el tema. Tienes razón, porque yo enseguida... Centrar un poco el tema, porque hemos venido a hablar de si... otra sanidad es posible. Es posible otra sanidad, es un poco utópico, pero es posible otra sanidad. Hay una cuestión general con la cuestión de la salud, y eso... A mí me gustaría que Pedro Ureña me dijera qué es lo que piensa de esto. A mejor salud general,
Menos gasto público. Sí, por supuesto, eso es lo que te dicen. Pero a peor salud general, más beneficios privados. Y ahí meto a la sanidad, sí, y ahí meto a la farmacia. ¿Cómo se combinan ambas cuestiones? Porque estamos hablando al final de la salud del ciudadano. En un sitio cuesta dinero público y cuanto más sano sea el individuo, más dinero público ahorramos. Y por el otro, su riqueza se basa en lo contrario, en la enfermedad. ¿Cómo se congenia eso, Pedro? Nada más que hay un concepto para mí muy erróneo, que es pensar que hay una gestión privada buena, por definición, y una gestión pública mala, por definición. Esto no es así. No. La gestión privada puede ser tan mala o peor que la pública y viceversa, ¿no? Quiero decir, si eso fuera así, pues no quebraría ninguna empresa, porque vamos, tendrían todos que estar bollando. Y esto no es así, porque se hace gestión muy mal hecha en muchos sentidos, ¿no? Quiero decir que esto, o sea, que se puede hacer una sanidad mejor en España, por supuestísimo que sí. El dimensionamiento de las plantillas tiene una base, como he dicho antes, capitativa. Quiero decir, esto es por número de personas. Quiero decir, y se sabe, por ejemplo, aquí en Pacheco, y bueno, en Pacheco y en toda la región de Murcia, hay un número óptimo de cartillas, hablo de primaria, por médico. No me parece unas 1.400 cartillas. Claro, cuando tú no quieres meter a nadie en la mente porque te cuesta muchísimo y le cascas 3.000 cartillas, sí que le pagas un poco más, porque le pagan también por cartilla, pero no compensa ni haya soñado lo que eso, vamos, tienes que tener después listas de espera de una semana para que te vean para un resfriado. Esto es un disparate absoluto. Tienes que respetar ese que tú mismo has creado. Así que estas cifras son del Servicio Murciano de Salud. En enfermería eran aproximadamente unas 1.800 cartillas por enfermero. Y médico unas 1.400, que encima de todo no coincidíamos a la hora de los cupos, y tenías que llevar un trozo de cupo de otro. En fin, que esto genera muchos problemas, y sobre todo cuando hablamos de un equipo de atención primaria, ¿no? En los hospitales pasa exactamente igual. El número de camas va en base a la población, no va en base a otro criterio. En el momento que tú tengas menos número de camas que los radios que tú mismo te has fijado, ¿qué quieres? Milagros no existen. Y mientras que estés manteniendo el presupuesto de sanidad en un porcentaje como el que en España se da, ya digo, pues el 7% aproximadamente por ahí, bueno, pues ahí lo que hay. Sí, pero... Si quieres tener hilo musical en la consulta, hay que gastarse más dinero. No, pero además es que tú has dicho, ¿no?, que ese porcentaje, de ese presupuesto, una parte va para la concertada. Sí, claro. Para los conciertos. Entonces, claro, si tú todo ese dinero que se va a los centros concertados no va a los centros públicos. Entonces, va en detrimento de los centros públicos. Lo que pasa es que eso va por acto. ¿Me explico? Pero... Quiero decir que tú concertas con una clínica, pues no sé, una intervención de cataratas, por ejemplo, y te mando una privada, pues yo le voy a pagar a la clínica la intervención de cataratas que haga. Claro, si eso la pública, obviamente, está presupuestado ya, pero claro, si tú al oftalmólogo le metes 20 operaciones diarias No, pues, claro. Joder, que imposible. No, de lo que se trata es de que haya más oftalmólogos, suficientes, exactamente. Después, eso conlleva también una segunda parte. Profesionales. El servicio sanitario no es el que fija el número de especialistas que salen en España. No es la universidad, no es ni siquiera el Ministerio de Educación, son las distintas universidades y demás las que fijan. Y después y después las plazas que hay en hospitales. No pueden meter allí de 1.000 en una consulta de neurocirugía, no puedes poner allí a 20 tíos. Tiene que haber los que tiene que haber y los que se pueden formar. Entonces ese es otro de los problemas que evitan o que causan, mejor dicho, el déficit médico que hay ahora. En enfermería
ocurre casi lo mismo. Pero a la universidad, por ejemplo, ¿quién le debe poner los puntos sobre las IES? Pues eso, la formación de médico en la universidad, pues supongo, es que las universidades son totalmente autónomas. Ya, pero vamos a ver, viven en una sociedad con unas necesidades. Alguien tiene que estudiar las necesidades reales de la sociedad. Ellos se basan en que no pueden bajar la calidad de la docencia. Ah, claro, eso ya lo he oído yo. Aumentando el número sin más. Hay que aumentar lo que decíamos antes. Más recursos. Sí, pero es que resulta que durante muchísimos años hubo números clausus para entrar en medicina, unos números y tal, y ahora resulta que de aquellos polvos vienen estos lodos. Resulta que ahora hay un puñado de gente que por la edad se debería de jubilar, y resulta que lo están engatusando con más dinero para que aguante hasta los 70, si es posible, porque resulta que tienen un déficit de médicos por detrás para cubrir las plazas que hay relevo. Que no hay relevo. No hay relevo. Bueno, y luego hay otra cosa que tú has dicho, el sistema sanitario fija con arreglo al número de habitantes el número de camas, pero vamos a pensar en nuestra área de salud del Mar Menor. No, pero perdón un momento, luego, que lo fije no significa que lo cumpla. Ya, pero bueno, eso encima, ¿no? Pero vamos a suponer que lo cumpla, ¿eh? Ese milagro que de vez en cuando toca el gordo y lo cumple. Sí, pero oiga usted, aquí resulta que la mitad de nuestro tiempo, entre Semana Santa, verano y demás, resulta que aquí tenemos a la mitad de los madrileños viviendo y metidos y atendiéndolos, digo madrileños, vamos a ver, sí, me refiero porque dicho. Madrid está lleva un buen porcentaje. Yo el otro día, hablando con un primo hermano mío, que vive en Madrid, precisamente, bromeando, le decía, ¿cómo es posible que vuestra presidenta esté haciendo tan mala sanidad cuando resulta que la cuarta parte o la tercera parte de vosotros os mantenemos nosotros en sanidad? Hay que ser ya negada para eso, le decía en plan de broma, pero es que es una realidad. En eso, que yo lo he vivido en mi carne y lo hemos tenido que gestionar, evidentemente el problema del turismo interno de España es un problema, puesto que a nosotros, a nadie aquí le han presupuestado que vengan 10.000 madrileños. No, eso no está presupuestado, aunque haya que darle atención. Entonces sí que tuvimos una gran lucha con eso, supongo que seguirá. Tanto es así que se llegaron a fijar unos servicios para las playas para que no fueran a los distintos médicos de cabecera, como al principio sí pasaba, ¿no? Y tenían unos servicios específicos. Después se les recomendaba, incluso se les exigía, por ejemplo, un día y llegaban aquí sin tiras reactivas o se les acababan y venían a pedirle a nosotros. Y encima de todo exigiendo. Pero es que tu tira reactiva está en Madrid, no está aquí, ¿comprendes? Si te la damos nosotros, estamos quitándola de las que nosotros tenemos. El problema de la descentralización. Pero eso es un tema no resuelto. Claro. Eso es un tema no resuelto, porque lo lógico sería que si hemos atendido a X número madrileño o gallego o de donde sea, el servicio correspondiente no reintegrará el gasto que hayamos tenido. Claro. Esto no es así. Un sistema de reciprocidad. Yo voy a Madrid, me pongo mal, pero es que Madrid, eso habría que pedir que eso se legislara, porque lo que no se legisla no se puede hacer. No, eso no está legislado, ni creo que lo legisle. Porque hablamos del Sistema Nacional de Salud, pero como bien has dicho, son 17 reinos de taifa. Claro, entonces aquí, pero tendría que haber una legislación única para eso, para decir, el gasto derivado de ciudadanos de otras comunidades. Y una base de datos única donde estuviesen todos los afiliados a la Seguridad Social y que tú pudieses acceder desde cualquier sitio de España. Ese es otro problema. La base de datos existe, pero no puede ser nunca única. Por ejemplo, tú aquí en el centro de salud, nada más que tienes acceso en la base de datos, que no digo que no pueda, a lo que es la zona básica de salud. Por ejemplo, yo cuando hacía guardia, una vez que nos creamos el oeste, para hacer guardia, que yo la hacía en el este, tenía que tener una autorización específica en un programa específico para poder atender a mis pacientes del oeste, estando en Torre Pacheco. Ese programa se llama Citrix. El Citrix. Sí. En educación también lo teníamos. Pero tienen que autorizarte el Servicio Murciano de Salud
a ti personalmente al acceso a través de Citri a una sola zona de salud. Cuidado, porque la Ley General de Protección de Datos impide que tú puedas tener acceso a cualquier zona de salud de la región de Murcia. Que eso es muy factible. Yo mañana me voy a vivir a Caravaca y mi historia clínica, que está en Cartagena, se va a Caravaca. En Cartagena ya no la podrían ver, pero en Caravaca, que es donde voy a vivir y voy a tener mi tarjeta sanitaria, sí. Y entonces, quiero decir que eso tiene unas limitaciones legales que son un poco al margen de lo que es el propio sistema sanitario en sí, que aunque tenga capacidad, no puede hacerlo. No puede hacerse, y menos a nivel nacional. Ten en cuenta que ni siquiera a nivel nacional los sistemas informáticos son compatibles. Por ejemplo, en primaria el sistema se llama OMI y en los hospitales el sistema informático es Selene. No casan. Okay. Sí que te dan un acceso, por ejemplo, a los médicos le dan un acceso, aparte de la historia de Selene, a través de un programa como Citri, pero no pueden acceder a todo. El personal de enfermería idem lo mismo, podemos acceder a algunas cosas, no a todas. Yo, 20 y tantos días que me he tirado la risa, que he pasado por varios departamentos, he tenido que dar en cada uno de los departamentos los datos de mi mujer, claro, porque resulta que no los tenían. Es decir, iba a pedir una cita para radiología, no, mira, el teléfono, pero ya, que lo di el día que entré, no, pero me lo tiene que dar. Es que dentro de los propios hospitales incluso hay dos sistemas informáticos, me explico. Uno el Selene, que es el general, y otro el que utiliza UCI. Las UCI tienen un sistema informático propio donde los demás de médicos hospitalarios no pueden acceder. Quiero decir que eso es privativo de UCI y ya está. Y podrás acceder a lo que ellos te autoricen en cuanto a un diagnóstico o cualquier cosa de este tipo, pero no a la historia. Pero los datos personales, tener un número de teléfono que se quede grabado y que cada vez que vayas tengas que volverlo a dar porque no se ha quedado grabado. El programa OMI, que es el programa que hemos tenido aquí, bueno, va por la versión ya, yo que sé, 20 o no sé qué versión vaya, que ese programa no era de aquí teníamos otro, se importó del País Vasco, del Osakidetza. Se importó, los que tienen la mejor sanidad en España. Ese programa informático se importó y se adaptó aquí y ha ido evolucionando hasta ahora. En fin, un programa sanitario que está muy bien, y ya digo, es compatible y se podría teóricamente ver, vamos, no solamente aquí, en cualquier punto de España, pero claro, no hay acceso. ¿Por qué? Porque, que yo lo planteé varias veces, porque es que a mí me parecía eso que lo hacía la guardia, coño, pero es que esto es un follón, porque a veces el Citri no funcionaba, ¿sabes? Yo pasaba la guardia y oficialmente no había hecho nada, porque no había registrado nada. Entonces, lo primero que te dicen es que actividad no registrada es actividad no realizada. Por lo tanto, te podían coger y decir, bueno, tú no has hecho nada en todo el día, macho. ¿Sabes? ¿Cómo que no he hecho nada? Sí voy con la lengua afuera, pero claro, si no puedo escribir en el programa... Bueno, el ir con la lengua afuera en sanidad también se ha convertido, también parece ser, en algo ya... Bueno, tengo que decirte que yo me acuerdo hace muchísimos años, era terrorífico. Cuando yo llegué aquí, éramos 3 enfermeros, 4 médicos, de los 4 eran 2 pediatras y 2 médicos generales. Eso era y después estaban las zonas y los de APD. Éramos, y el servicio de urgencia. Éramos 4 estamentos. Todo eso después se fue prácticamente funcionando en el centro de salud. Los de APD se integraron, la zona también. Pero ahora hay un volumen muchísimo más numeroso de personas. Ha subido, bueno, cuando yo me retiré, éramos, en total, entre los 2 centros de salud, éramos 21, 22 enfermeros, de 3 cuando yo llegué, y médicos eran, pues, 30 y tantos, largos, no, 40 casi. Ellos tenían un radio de cartillas mucho más bajo que nosotros. Y entonces, lo que se hizo fue segregar el oeste. Eso va por distritos electorales. O sea, la frontera que divide el pueblo
es la frontera de los distritos electorales que hay aquí. Entonces, como sí se puede cuantificar en cada distrito electoral cuántos habitantes hay, pues se hizo una división, se integró Roldán, el Gimenao en el oeste, y después Balsica y Dolores, bueno, y San Cayetano y esto, en el este. Tiene un poco más de población el este que el oeste. De hecho, tengo entendido que hay censados en Torre Pacheco 36.000 y pico personas y hay 40.000 cartillas sanitarias. Sí, claro, puede haberlo, claro. O sea que tenemos ahí 4.000. Hay un concepto que es la libre elección de médico. Yo puedo tener mi médico aquí si quiero. En los Alcázares sí, la desproporción es mucho mayor. Eso sí. Pues será por lo del verano. Te tiene que autorizar el médico a entrar en su cupo. Claro. Sí. Pero te puede autorizar visitante foráneo. Claro. Durante todo el año. No, pero si a lo que me venía a referir es que es curioso. Es decir, tienes un censo de 36.000 habitantes, 37, y tienes 40.000 cartillas. Pues sí, porque hay más ciudadanos. Pero es lo que de yo los te he dicho, censados. es lo que yo he anotado. Hay muchos antes. más ciudadanos de los ciudadanos. Es lo que yo, claro, los Alcázares en proporción es mucho mayor. Claro. ¿Por qué? Porque es receptor de gente foránea. Claro. Entonces, bueno, la cuestión que nos desviamos, porque sí. yo creo que donde creo que hay que poner el foco es también en cómo desde la pandemia ha habido un empeoramiento tremendo y sobre todo lo que sí que he detectado y he escuchado es que hay muchos profesionales de la sanidad que han tenido que dejárselo o que están, o tomarse tiempo, incluso están en tratamiento psicológico, pues por la tensión tan tremenda que se vivió a partir de entonces, ¿no? Entonces, otra cosa que también, he escuchado, porque resulta que ayer hubo un bulo que había muerto Noam Chomsky, el lingüista. Ah, sí. De hecho lo leí, efectivamente. Sí, pues y entonces, leyendo alguna entrevista sobre él y sobre esa situación, pues he escuchado otra en la que él hablaba de sanidad y hablaba en época de pandemia, en la que él estaba confinado, claro, y entonces decía que cómo era posible que habiéndose podido controlar tan rápidamente la situación de pandemia en países de Asia, que eso no hubiera pasado en América y en Europa, ¿no? Y en África ya, como apenas hubo casos, pues eso ya es otro mundo, ¿no? No hubo un caso registrado. No lo sé. Yo no lo sé. Pues ya está. Si no hay registrados, no existen. Ya, claro. En Europa y América, pues, y sobre todo, él hablaba concretamente de Estados Unidos, que es lo que más conoce, ¿no? Y en Europa pasó algo no tan llamativo, pero sí. Las farmacéuticas podrían haber previsto, puesto que se sabía que iba a haber una pandemia, podrían haber preparado un antídoto con tiempo, pero parece ser que eso no resultaba económicamente lucrativo, porque era algo que, pues como formaba parte de su actividad, de su... en cambio, una vez declarada la situación de pandemia, y con esa premura y esas prisas y ese, pues ¿qué pasa? Que las farmacéuticas obtenían subvenciones de los gobiernos para preparar esos antídotos, cosa que es totalmente diferente, la situación es distinta. Entonces, lo que quiero decir es donde voy a parar es un poco también lo que he dicho al principio. O sea, que mientras haya intereses económicos y políticos en todo lo que tenga que ver con sanidad, educación, pues entonces estamos vendidos. Y si estamos vendidos, y además estamos vendidos para que se lucren los que verdaderamente manejan todo esto, ¿no? Pues no hay gobierno que echa abajo
esta progresión que llevamos hacia peor, sino todo lo contrario. O sea, es que hemos cogido un camino y por eso quizás nuestro planteamiento era ¿es posible una sanidad mejor o es posible otra sanidad? Porque en realidad venimos de una muy buena sanidad pública en España, pero es que nos estamos yendo hacia los peores modelos. Lo que pasa, yo esto lo planteo como, por ejemplo, si hubiéramos tenido una invasión como la de Ucrania, ¿a quién se le ocurriría, después de tener una invasión así, decir, bueno, pues el ejército lo voy a reducir, o no voy a presupuestar lo que le corresponda para tener unas buenas fuerzas armadas que eviten que te invadan, ¿no? Esto, cuando empezó lo del COVID, bueno, mucho antes de eso, yo pedí, y lo digo personalmente porque lo pedí yo, pedí al servicio murciano que nos transfirieran sanidad. Los centros de salud no tienen nada que ver con sanidad. Sanidad ahora mismo, tanto del área 8 como del área 2, está en Cartagena, en la plaza de San Agustín. Parece que son 4 médicos o 3, no lo sé, más o menos. Unos veterinarios, varios personal de enfermería, pero si te digo que personal de enfermería son 4, quizás me esté pasando. Pues eso son los que tienen que atender a una población de más de 400.000 personas que va desde San Pedro del Pinatar hasta Mazarrón. Esos son. Yo cuando empezó esto y dije, pero es que esto es increíble. ¿Cómo? Porque ellos son los que dimensionan el tema de las vacunas, ellos son los que hacen las inspecciones sanitarias en mercados, en bares, la carne, todo. Pero claro, es que son 4 gatos. Es que eso para mí no tiene sentido. Yo siempre pensé que en los centros de salud debería de haber como mínimo uno con las responsabilidades de sanidad, que fuera el que interviniera en su zona en esos estamentos. Cuando llegara una pandemia, pues habría muchísimas cosas. Lo de la pandemia, en cuanto a lo que decías tú de prevenir, bueno, eso es imposible, porque las vacunas se basan en un concepto. Yo aquí defiendo las vacunas todos los días que vengo. Las vacunas es el mejor, no hay otra prevención. La peor vacuna es la que no se pone. Claro, efectivamente, ¿comprendes? Y el riesgo que pueda tener una vacuna, el mayor riesgo que tiene es que no sea eficaz, o que esté mal por la cadena del frío, cualquier cosa, y no te haga efecto. Ese es el riesgo, no hay otro. Tener presente una cosa: la primera enfermedad erradicada oficialmente de la humanidad por la OMS, que ya no existe desde el año 85, por ahí, es la viruela. La viruela, que fue la primera enfermedad viral pandémica que mató a millones de personas, y fue la primera que se creó la vacuna, que como se sacaba de las vacas, pues, se llama vacuna. ¿No? ¿No se llamaba Jenner? Pues, sí, ¿cómo se llama? Gracias a eso, hoy en día la viruela no existe. Jenner era. Sí, Jenner era un médico de pueblo, no era un gran científico. Un médico suizo, creo. No, era inglés. ¿O inglés? Inglés, sí. Él nada más que observó que los que ordeñaban las vacas, que tenían pústula variosa de las vacas, no padecían la viruela. Dijo, coño, pues cojo lo de la vaca, se lo pongo. Y aparte, el primer experimento lo hizo como el de la gravedad, lo mismo. Lo hizo con un crío. Coño. Que después lo puso a la viruela. Eso hoy en día sería un disparate, pero vio que no. Eso se fue después, a principios del siglo XIX, con la operación Balmit famosa de Isabel Zendal, que era una enfermera, como se llama el hospital. España fue el primer país del mundo que en todas nuestras colonias se vacunaron de viruela. Aunque nos quitan el pellejo diciendo que llevamos la viruela a las Indias, pero bueno, también fuimos el primer país que llevó la vacuna. Y la fiebre española, famosa. La operación Balmis, famosa. Era aparte, os recomiendo que la leáis, porque cogieron un montón de críos con pústulas variolos de la viruela y dieron prácticamente hasta Filipinas, Claro. Sudamérica, Filipinas. Y la que cuidaba de todos los críos era Isabel Zendal, que era una enfermera, que es la que iba un médico también muy famoso. Y ya digo, se creó en el mundo entero. Lo que te decía de las vacunas es que para hacer una vacuna hace falta, se basa en un concepto que se llama antígeno-anticuerpo,
Quiero decir, ¿qué es un antígeno? Pues todo lo que da lugar a la formación de anticuerpos. Pero si tú no tienes un antígeno, que es el virus, en este caso, ¿cómo vas a fabricar nada si no sabes ni lo que es? Tendrías que tener desde el primer momento aislado del virus para poder hacerlo. Incluso hay virus, como el del VIH, bueno, que todavía no se ha podido lograr una vacuna por las condiciones del propio virus. Se logrará, no sabemos cuándo, pero se logrará. Bueno, eso también, si hubiese habido dinero para seguir investigando, porque creo que con el año 2008 se recortó. Es que ahora ahí puedo yo hablar de algo que voy a escribir un artículo que es vergonzoso, pero bueno, una cosa de investigación de una seguidora nuestra, tiene un nombre muy gracioso, se llama Elena Nito del Bosque. Para más Henry, o sea, para más eso, muy conocida mía. Hace dos apreciaciones. Dice, ¿otra sanidad es posible? Dice, bueno, una sanidad realmente centralizada, universal y gestionada por gente que sabe de sanidad y gestión, que es lo que tú has comentado antes. Claro. No solo de una de ellas. A veces los que la gestionan no saben de una ni de la otra. Que para eso existen estudios específicos de gestión sanitaria. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, dice que Europa lleva pidiendo, lo que tú también lo has comentado, Pedro, lleva pidiendo que España acabe con la temporalidad años. Y cada X tiempo sale la noticia de que ahora la reclaman. No. Ahora lo que están dando es un ultimátum. Efectivamente. Ya no solo estamos hartos de la temporalidad, es que cada vez hay más trabajo, menos profesionales, claro, y menos reconocimiento a nuestro trabajo. Claro, lo que yo hablaba al principio, lo que yo hablaba al principio, lo que yo hablaba es que estáis hablando de que, claro, para eso, para las vacunas, tú has dicho, o tú, no sé, habéis dicho, para las vacunas hay que investigar. Claro. Bueno, pues un ejemplo español de investigación. Todos sabéis que estamos a la cola de Europa en investigación, pero hace 3 años, con fondos europeos, este mismo gobierno español, ya digo, con fondos europeos, elaboró el proyecto María Zambrano. No sé si habéis oído hablar. Entonces, se trajeron a 700 investigadores de primera línea, jóvenes, normalmente, muchos españoles, la gran mayoría rescatados de las principales universidades europeas, americanas y anglófilas, para traerlos a España y que investigaran aquí. Bien, pues lo primero que hicieron fueron pagarle la mitad de lo que ponía el contrato de nómina. Lo segundo es que le dijeron que una vez terminado ese proyecto de 3 años quedarían incorporados al cuerpo de investigación española, y ahora están al pairo. Ahora esas 700 personas se encuentran, investigadores de alto standing, se encuentran sin dinero, sin trabajo en España. Y muchos ya pues buscando dónde estaban, en investigadores, o sea, universidades de prestigio, diciéndole, no, tranquilo, vete para acá. ¿Tú crees que esa gente... ¿Eso a qué comunidad ha correspondido? No, comunidad no, eso... ¿Pero dónde están trabajando? En investigación, en universidades de España. O sea, Universidad de España tiene más poder del que nosotros No, lo pensamos. digo porque si tiene... vale, o sea, que es algo que lo ha hecho la universidad. Hombre, vamos a ver, lo ha hecho el ministerio cuando existía el Ministerio de Universidades, que ahora ni existe. No, por eso, pero como dices que eso es ahora... Pero todo eso a través de la universidad. Pero ese proyecto es actual. Hace 3 años. De hace 3 años. Es decir, que eso lo ha hecho la universidad. Sí, voy a escribir un artículo sobre eso. Pero que la responsable es la universidad.
Sí, no es el Ministerio de Sanidad. No, es que estamos hablando, estamos hablando de investigación. Estamos hablando porque se ha tratado la investigación. Ya de momento le tenemos que poner 2 correctivos. Porque ya hemos hablado antes de uno y ahora otro. Y ahora otro. Me han dicho que nos quedan 5 minutos. Vale. Ya 4. Pues venga. No, quiero decir, para ir poniéndole colofón a la cosa, es decir, bueno, la guinda, el paté, pero creo que te habías quedado a medio. Sí. Bueno, no, es que quería decir una cosa, en primer lugar, que en el elemento que un país más debe de interesarse, no ya el petróleo como energía y cosas de este tipo, es una materia que se llama materia gris, que es donde radica la inteligencia energética. En fin, pues aquí la materia gris se cuida poco. Sí. Pues nada, pero poco sí. Poco. No se tiene muy en cuenta a la hora de valorar lo que hay en una materia gris y lo que es estimular la investigación y demás, que es muy rentable. Pasa igual que en defensa. Hay que diferenciar 2 cosas, lo que es el gasto en defensa y lo que es la inversión en defensa, no es la palabra. Quiero decir que si tú construyes, por ejemplo, como se ha construido un submarino propio, que después lo puedes exportar y tal, ese te va a salir gratis prácticamente. Ahora, si tú vas y lo compras a cualquier país, haces una inversión enorme, los puestos de trabajo los has creado allí, pues esto es lo mismo. La investigación es muy rentable. Quiero decir que cualquier empresa o estamento que se dedique a la investigación puede rentabilizar mucho en cuanto tenga los beneficios que esta derivan. Y por otro, yo nada más que quería terminar para decirle lo de la pregunta del tema del programa. Por supuesto, hay una sanidad mejor, se puede hacer mucho mejor. Tampoco hay que gastarse mucho más dinero, eso no cuadra. Quiero decir, aquí todo se cuantifica en base a unos conceptos presupuestarios que a la hora de la verdad bien gestionados no son tantos, pero hay que mojarse, y hace falta gente, como hemos comentado, con capacidad de gestión, que sepa dónde me voy a gastar el dinero, para qué, y dónde me va a resultar mucho más rentable la inversión en una cosa que en otra. Yo recuerdo que muchas veces en los hospitales, cuando había un jefe clínico con mucho poder, pues iba al departamento correspondiente y había médico por un tubo. Y después otro que no tenía tanta implicación, pues estaban en cuadro. Quiero decir que esas son las cosas que hay que evitar. Por ejemplo, lo que decías del tema de la neurocirugía. Bueno, la cirugía es una superespecialidad bastante compleja y bastante, quiero decir que formar un neurocirujano no es factible. Tampoco entiendo yo que deba haber un servicio de neurocirugía en los 8 o 9 hospitales que hay en la región de Murcia. Eso no tendría sentido y sería un dispendio enorme. Tampoco hay endocrinos, tampoco hay endocrinos. No, endocrinos tampoco, pero es que para eso hay que tener unas estadísticas muy reales de la incidencia de las distintas enfermedades para dimensionar las plantillas. Claro. Si no, aquí en Pacheco es el único sitio, yo diría, de toda España, que se ha hecho un diagnóstico de salud de la población. Lo hicimos a principios de los años 90. Igual que diagnosticas a un paciente que tiene ideas de que puede enfermar o qué enfermedad ha tenido y tiene, se puede hacer con la población. Pues anda que endocrinología no es necesaria, claro, ni nada en esta región, sí, con la cantidad de problemas de tiroides que sobre hay. Todo el tiroides. Wow. En cada analítica era raro que no aparecieran alteraciones del tiroides. No, aquí en Los Arcos no hay endocrinos, sí hay en Santa Lucía. Te habla uno que me derivaron a Santa Lucía, voy a quitar el tiroides. Sí. Quiero decir con esto que se pueden dimensionar las plantillas de forma correcta, pero hace falta ganas, capacidad, pero que se puede hacer, y tampoco significaría un gasto inasumible, como quieren hacernos creer, de que es que la sanidad ya es que poco menos que inviable. Pero es que, ¿qué me estás diciendo? Si lo has comentado tú. Pues, eficiencia en el uso de los justo, pues nada más. Por eso yo ya también así Perdón un momento, y con esto termino. La última frase, lo que nos decía nuestro gerente.
máxima calidad al mínimo costo. Ese es el camino. Ese es el camino, claro. Como en Pues cualquier eso es empresa. Lo que tú has dicho de Como en tu cualquier gerente empresa. al que pones de ejemplo, es que lo que hacen falta son buenos profesionales demostrados con los hechos. Y esos son los que tienen que llevar. Los médicos y los sanitarios españoles se los rifan en el resto de países. Es decir, que tenemos buenos profesionales. Muy Sí, bueno. lo que falla es la gestión. Entonces, si falla la gestión, los que controlan cómo funciona la gestión, ¿qué pasa? ¿Que son todos que no tienen luces? No, sí las tienen, pero las tienen puestas al servicio de la política y del sistema económico imperante, Totalmente que va de en acuerdo. beneficio de los intereses privados. Con lo cual... Entonces, ya me toca. entonces, Perdón. Puesto que la pregunta era, ¿es posible una sanidad? Pues todo depende de lo que decidan ellos. Los señores de arriba. Perdón. Pues... Pero en eso y Perdona. en todo. Lo digo porque ya Sí, no. terminamos. El FEDEA, yo termino, vale. El FEDEA, ya es que se corresponde El con lo que FEDEA ha dicho. es- El FEDEA es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. ¿eh? Dice que el sistema sanitario español se encuentra en una encrucijada y su sostenibilidad está en riesgo. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que hemos constatado? Entonces yo me pregunto, porque como yo voy a hacer de abogado al diablo, me pregunto, vale, y tú bien has dicho que no se necesita mucho dinero, sino capacidades y saber hacerlo. Entonces yo me pregunto, el deterioro que existe, con toda mi maldad que me coge en el cuerpo, ¿no estará planificado para, hacer de los servicios públicos y de la privatización de los mismos, que llenen los bolsillos de multinacionales y farmacéuticas? A ver, yo Por ejemplo, Modelo Madrid. en mi primera intervención Y te lo he termino. dicho, el modelo neoliberal nos lleva a esto, nos lleva a eso, a la deshumanización del No será. punto de partida. Antes nos movíamos por la solidaridad pública y ahora ya vamos a eliminar esa solidaridad. No Pero será. yo no más que quiero decir otra cosa. Yo no tengo una ideología política definida No, ni no, clara. no. Ahora, hay una Sí, cosa queda que sí igual. creo Eso estorba. con toda mi fe, que es en el estado del bienestar. En una sanidad para todos de calidad y en una educación para todos de calidad. En eso creo. Claro. Y lo defenderé mientras viva. Eso En es. eso ¿Comprende? estamos todos. Eso ¿Qué es. ideología tengo? Pues no podría decirlo. No. Aquí vamos La a del bien analizar común. lo que está Buscar pasando. el bien común. Yo recuerdo cuando estudié la formación del espíritu nacional. Y Porque me es acuerdo los bueno pensamientos para de todos. Ortega y Gasset, y que era el bien común. Eso era su máxima, el bien común, Claro. el bien común, el bien común. Don José. Lo que beneficie a la mayoría de la población, o al 100% de la población. Ese es el bien común. Bueno, y ya pues nos queda... Es que a mí, perdona un segundo, y ya sé que estamos casi fuera de tiempo, pero es que cuando pensamos, yo no tengo hijos ya en la escuela, ¿para qué tengo yo que seguir dedicando mis impuestos a la escuela? ¿Para qué tengo yo que pagar los sueldos de los jubilados? ¿O para qué pagar una sanidad pública que no funciona? Ahí es donde nos quieren llevar. A que digamos que es que la sanidad pública no funciona y que entonces yo para qué quiero Y la yo pagar enseñanza pública impuestos no funciona. para la pública, ¿vale? Y así, pues así. intereses Por supuesto, privados. poderoso caballero don dinero. Eso ya lo decía en el siglo Pues de no oro. nos engañan, que Pues, conste. bueno, no nos engañan a unos pocos. Solamente hay que ver cuando se vota. Cuando se vota, cuando tú tienes un sistema sanitario que es deficitario, que funciona mal, y tú coges, y porque te puedes tomar 3 cañas, y votas a esa persona, y sales por mayoría absoluta, Vota lo mismo. ¿de qué estamos hablando? Que la gente Mira, no piensa, mira, la no gente- cultivan la materia. La gente, no las personas. Sabéis que yo hago distingo. La gente, no las personas. Un político le dice, yo te prometo educación y sanidad, y el otro le dice, yo te prometo terrazas y botellones, y votan al segundo. Al segundo. Bueno, vamos a dejarlo ya, que no han dado 5 minutos, no, Bueno. no hemos pasado 7. Pues Tiene nada. que entrar publicidad, tiene los siguientes programas.
Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, Gracias, porque para mí ha sido un honor. Y para nosotros también, por lo menos por la parte que me toca. Me toca despedirnos hasta la próxima semana, que volvemos a tener programa, y como siempre, buenas noches. Y volverá a ser sobre la paz. Y volverá a ser sobre la paz. Con una invitada muy especial. Sí, y con una invitada especial. muy especial. Muy bien. Yo que Buenas estoy- noches Que te y tocará buen presentarla a ti.